Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Explicaciones Generales Visita. Hoy tenemos la suerte de estar junto a Cristian Vidal en la cámara y estamos en la exposición del siniestro Dr. Mortis con el curador, Miguel Ferrada. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, hola a todos. Los invitamos a conocer el universo del Dr. Mortis. Estamos junto a Miguel Ferrada, curador de la muestra, ¿cierto? Sí. Y bueno, curador y autor y el que tiene las llaves del Dr. Mortis. Hagamos una visita guiada, ¿te parece? Ya, pues, súper. Nos vais mostrando por dónde partimos. Vamos por acá. Este es el origen del Dr. Mortis, el radioteatro clásico, que nace en el año 1945 en Punta Arenas. Lo que tenemos acá son fotografías de ese mismo año, 1945, donde está Juan Marino con el primer elenco del radioteatro del Dr. Mortis. Esto lo creó inspirado en una grabación de Boris Karloff leyendo un cuento de Edgar Allan Poe, que él capta una noche de tormenta en Punta Arenas por la onda corta de la BBC de Londres, la radio de la BBC de Londres, capta la onda corta y ahí se le ocurre esta idea de, podría ser un radioteatro con un personaje, con un anfitrión, ¿no? Un personaje que recibiera al auditor y ahí contar diferentes historias de terror. Claro. Y ese programa tenía la misma onda del Dr. Mortis, ¿no? Como la ambientación, Sí, parte de hecho adaptando una novela de un escritor peruano que la novela se llama El Castillo de los Varnheim. Y él adapta como de manera seriada durante todo un mes esta novela. Y está, digamos, hay un castillo, se llama el Castillo de los Varnheim, hay un castillo, un personaje siniestro ahí. Claro. Pero el Dr. Mortis en esta primera etapa no es un personaje, es un anfitrión, ¿no? Es como el guardián de la cripta, digamos, como el monje loco, en esa tradición de personajes, que es dar la bienvenida, te reciben como espectador o auditor y te dan la empezada de la historia. Y después comienza una historia donde ellos no intervienen, ¿no? Entonces, Juan Marino lo que hace en un comienzo es armar esta entidad, este personaje, este anfitrión, con unas características básicas, que es, piensa, ¿cuál es el miedo transversal del ser humano? ¿No? Como alguien le tendrá miedo a las arañas, digamos, otro le tendrá miedo, no sé, a la altura, en mi caso particular, pero todos le tenemos miedo o tenemos alguna relación extraña con la muerte, ¿no? Nos cuesta aceptarla, le hacemos el quite, la abrazamos, ¿no? Pero siempre tenemos una relación ahí con la muerte. Entonces Juan Marino dice, eso es transversal a todo ser humano, por lo tanto este va a ser la encarnación de la muerte, va a ser la Mortis. Claro. ¿Y qué es lo más contrario a la muerte, ¿no? Como actividad? Entonces los médicos salvan vidas, entonces te va a ser un doctor que en vez de salvar vidas va a provocar la muerte. Entonces ahí Dr. Mortis. Y como tenía esta cosa muy de sentido del humor oscuro, Juan Marino, ya en el juego de palabras está ese sentido del humor. La risa, la carcajada del doctor. Entonces, claro, es un personaje socarrón, ¿no? Irónico, que tiene como que se ríe del ser humano una vez que le provoca el mal. Está disfrutando que la gente esté muerta de miedo. Exacto, sí. Esa es la primera coordenada del Dr. Mortis. Y eso yo creo que da mucho miedo, ¿no? O sea, me voy como a esos años, de la gente que lo está escuchando por radio, de pronto alguien que te está como tirando el miedo, tirando la muerte a la cara, es como terrorífico, ¿no? Sí, a mí una de las cosas que me impresionó cuando comencé el trabajo de rescate del personaje, porque claro, yo lo vamos a ver un poco más adelante, pero yo quería rescatarlo en términos de ficción, ¿no? Yo quería hacer historias nuevas con el Dr. Mortis. Pero en paralelo a eso surgió la necesidad. Yo quería entender por qué el Dr. Mortis había penetrado tanto en el imaginario colectivo chileno, por qué era tan importante. Y conversando con varias generaciones mayores que yo que habían escuchado el radioteatro o leído la historieta, siempre estaba cagado de miedo. Lo escuchaba en una radio a pilas, tapado hasta la oreja, ¿cachai? Lo escuchaba escondida, con mi hermano nos juntamos en un lado a escuchar. Me acuerdo siempre, un fanático me contó una historia muy bonita, que era que sus papás con sus tíos llevaban a todos los primos los fines de semana a la casa del abuelo en Melipilla, en el campo. Qué bueno. 40 años atrás.
y que el abuelo, para divertir a los nietos, les ponía al doctor Mortis. Sí, y el baño estaba al fondo del potrero. Entonces los cabros chicos de 10 años muertos de miedo, claro, pero querían ir al baño. Entonces yo disfrutaba el viejo con eso. Sí, o sea, yo el acercamiento que tengo con el Dr. Mortis, desde chico, o sea, mi mamá me contó que su papá le ponía al Dr. Mortis y también, pues, muerta de miedo y como que su papá disfrutando este programa, claro, y ellos como eran más chicos, los hermanos, estaban todos muertos de miedo. Entonces yo cuando chico decía, ¿cómo un programa de radio te va a provocar eso? Que te diga como extraño. O sea, uno que creció con televisión, con películas, entonces pensar que un radioteatro te va a provocar ese miedo de... Pero curiosamente es súper inmersivo. Sí, o sea, yo he hecho el experimento, curiosamente, en Melipilla, en la casa de un tío. Nos juntamos con mis primos hace muchos años y les conté lo que estaba. Y les dije, ya, ¿sabéis que vamos a escuchar un radioteatro? Y apagamos las luces, escuchamos el radioteatro y todos de repente estaban primos chicos de, no sé, en esa época 15 años, con primos de mi edad, y todos así como metidos en la historia. Qué buena. Sí. Gente que no es particularmente aficionada al terror, ¿no? Claro. Había una cosa visceral, ¿no? Una cosa más... Como un compromiso, yo creo, con el radio escucha, como que se compromete a esto, como que dice, ya, nos vamos a meter en esto y lo vamos a disfrutar con terror, con miedo, ¿cachai? Sí, hay una ¿Cuál fue tu acercamiento o sea, cómo llegaste a Dr. Mortis? Bueno, partió porque una de las cosas hasta el día de hoy, pero una de las cosas que más me gustaban cuando yo era adolescente, hace 13, 14 años, era la historieta, el cómic, me gustaba mucho el cómic, y el terror. Los cuentos de terror, ¿no? Era Lovecraft, Edgar Allan Poe, Arthur Machen, Bram Stoker, era como, eso eran Mary Shelley, ese era mi referente. Y por el otro lado tenía la historieta que era, no sé, yo había crecido leyendo Mampato, aprendí a leer leyendo historietas de Mampato. Y de ahí para adelante los Iron Man de la editorial Gabriela Mistral, y así suma y sigue, Corto Maltese, qué sé yo. Y no había nada que juntar estas dos obsesiones. Pero cuando descubrí que existía el Dr. Mortis, que juntaba la historieta con el terror y era chileno, no fue eso lo que me hizo fanático, pero fue como, oye, acá hay algo. Claro. Y partí leyendo las primeras historietas, leí 3 o 4, entre ellas la primera fue El hijo del cadáver y aluciné. Porque además me gustaban mucho las películas de terror de la casa Hammer, que las daban cuando yo era chico. Sí, que tienen mucha relación. Claro, tú veis las viñetas acá y parecen sacadas de esas películas, no de las películas de Edgar Allan Poe, de Roger Corman. Esa cosa como de colores saturados, de escenarios de cartón piedra, claro, que tiene una cosa súper rica. Sí. Y entonces me volví fanático, pero como no se entiende lo que es el personaje, no sé, porque, digamos, tú leí un cómic de Batman y sabías, ya Batman es un gallo, un millonario que se disfraza de murciélago y hace labores detectivescas para capturar criminales. Ok, listo, lo entendí. Pero, ¿qué es el Dr. Mortis? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que quiere? Sí. Entonces me vine para acá, a la Biblioteca Nacional, a la hemeroteca. Y me puse a leer las revistas que estaban empastadas. Ah, y las tenían... Las tienen empastadas todavía y yo las leía y yo notaba. Entonces ya, número 4 del Dr. Mortis. Está en los Cárpatos en el año 1600, llega un vampiro. Ya, perfecto, listo. Siguiente. Siglo XVIII, llega un científico loco. Ya, ok, lo notaba. Después, 4 capítulos más allá, es una mancha que va corrompiendo a todo lo que hay a su paso. ¿Qué es el Dr. Mortis? Sí, pues no se sabe muy bien qué es. Pues. Sí, y eso me pareció fascinante. Y es lo que me fascina hasta el día de hoy. Bacán. Sí. ¿Y si lo tuvieras que definir, cuál sería? Para ti... Es la muerte. La muerte. Es la encarnación de la muerte, que de hecho es la única definición que da Juan Marino también. Sí, hay una revista donde dice soy y seré la muerte. Ahora, ¿qué significa ser la encarnación de la muerte? Vuelve a ser una pregunta, ¿no? ¿Por qué aparece en nuestro plano convertido en este señor de bigotito, barba? ¿Por qué en otras ocasiones una especie de mancha amorfa? ¿Por qué en otras ocasiones un monstruo, ¿no? Casi como Cthulhu? Y así. Como que da una definición, pero al mismo tiempo se vuelve a volver inasible, porque ningún ser humano sabe lo que es la muerte. O sea, nos morimos y no sabemos lo que hay más allá. Qué bacán, bacán. Oye, vemos acá, sigamos avanzando, en la muestra vemos originales, que para mí esto ya es... Soy fanático de los originales de la época y esto es tan increíble, estas páginas. Es que Roberto Tapia es uno de mis favoritos de los clásicos de El Dr. Mortis, y ver los originales es maravilloso. ¿Sí? Porque además aquí podemos ver la impresión al lado. Sí, eso es muy bueno. Pierde mucho. Claro. Es una lástima que hayamos perdido los originales de esta época, porque uno ve el trabajo de, por ejemplo, Roberto Tapia. Yo he visto otros originales de
de Máximo Carvajal me ha tocado ver, de Santiago Peñailillo o de Manuel Cárdenas. Y la maestría que tienen, cómo manejan las tintas. Y esto es primera vez que se ve en público, tengo entendido. Bacán. A mí lo que me llama la atención es que ellos, los dibujantes de esta época, sabiendo que terminaban así impresos y que se perdían muchos detalles, aún así daban todo en sus originales. Sí. Como que la calidad no se perdía, como podrían haber dicho, bueno, este color no va a salir tan bien, pero aún así lo daban todo y son impresionantes los originales. Sí, son una maravilla de verdad. Los achurados. Sí. Y la artesanía, ¿no? Ese círculo, esa viñeta circular ahí con eso, como hay una... Yo creo que era una pega que eran como ilustradores, medios diseñadores gráficos, tipógrafos, no sé, como que armaban, como que diseñaban finalmente la página. Sí. No, muy bueno, muy buena la comparación que... Yo alucino también, igual que tú. Encuentro que los originales te entregan una cosa que no se ve en la revista y yo como que me da pena, digo, que se haya perdido gran parte de esto. Qué bueno que se rescataron algunos, pero imagínate, no sé, Roberto Tapetón habrá dibujado unas 40 revistas, 40 por 32 páginas. Sí, y a este formato grandote más encima. Sí. Hay un efecto que es como del radioteatro, que es un efecto así como casi de imaginación para el que está escuchando, y el cómic como que viene a aterrizar todas estas imágenes que uno tiene en la cabeza. Como, sí. ¿Qué creéis que se mantiene en el cómic del radioteatro y qué se pierde? Bueno, lo más evidente es lo que se pierde, ¿no? Porque ocurre que cuando el Dr. Mortis se convierte en historieta, Juan Marino hace una cosa bien loca, que si tú, por ejemplo, tomas las revistas del Monje Loco, el Monje Loco sigue apareciendo al comienzo nomás, y al final. Sigue manteniéndose como un anfitrión. Presentaron, claro. En cambio, Juan Marino lo que hace cuando lo transforma en historieta es tomar todos los guiones del radioteatro donde había, no sé, había un vampiro, el conde Drácula, no sé, hay un científico loco, Frankenstein, y todos son personajes distintos, todos los villanos son personajes distintos. Cuando lo transforma en historieta, todos esos villanos son el Dr. Mortis. Y ahí se transforma en esta entidad inacible y como con diferentes... Claro. Y eso después se traspasa al radioteatro, curiosamente. Entonces, claro, en las primeras revistas el Dr. Mortis no tiene un rostro, es una especie de sombra antropomorfa que me parece, y habiendo hablado con Juan Marino, él tampoco recordaba muy bien, pero lo que pudo haber sido es que él en el guión, o la instrucción que él le dio al dibujante fue: el Dr. Mortis está en las sombras, es una sombra. Ya. Y claro, y lo dibujaban como una sombra, literalmente. Genial, buen recurso. No, y además le da carne para contar cosas, porque este personaje es una sombra acá. Y después ya tiene que tener evidentemente esta sombra no podía salir a la calle y conversar con alguien, entonces hubo que ponerle un rostro. Y Juan Marino estuvo mucho tiempo reacio a que el Dr. Mortis tuviese un rostro. Mira. Y ahí, de nuevo vuelve, si va a tener un rostro, ¿cuál va a ser? Y él vuelve a un recuerdo de infancia, donde debe haber tenido unos 8 o 10 años, y en Punta Arenas va a una obra de teatro, que es el Fausto, de Goethe. Sí. Y cuando aparece el demonio Mefistófeles, Juan Marino contaba que estaba en las tablas del escenario y había una trampilla, pero el chico no sabía que era una trampilla. Entonces lo que ve es una luz surgir del suelo, desde el abismo, una luz roja, y sube este ser con el pelo como con cachos, con el bigotito francés. Claro. Y dice: ese es el diablo. Entonces cuando el Dr. Mortis tiene que tener un rostro indefectiblemente porque está obligado, dice: bueno, ese va a ser el rostro. Qué bacán. Sí. Y eso es lo que le dicen los dibujantes. Pero una cosa que permaneció es que como eran dibujantes distintos, cada uno dibujó esas coordenadas, ¿no? Digamos, la barba caprina, el pelo en punta, todos lo dibujaron distintos. Entonces vuelve a ser así como cada auditor tiene un Dr. Mortis en su cabeza, cada dibujante dio un Dr. Va mutando, qué bueno. Claro, entonces se mantuvo esa cosa como gráficamente inasible. Claro. A pesar de que se plasmó, igual volvió a ser inasible. Qué buena. Sí. ¿No? Y Juan Marino también como dejar, me imagino, como dar esa como direcciones y después dejar que fluya el personaje. Que fluya, sí, a ver qué entrega cada dibujante. Eso es muy, muy bonito. Bacán. Y lo otro que se mantuvo es el carácter de esa narración barroca, ¿no? de cuento de terror clásico, con mucho adjetivo, palabras inusuales. Eso se mantuvo en la historieta también. Entonces, realmente, que el radioteatro parte así, como que los primeros 20 minutos de una introducción compleja de... Sí. Entonces, que te envuelve. Y el castillo que está en la colina entre nubes. Y todo eso el dibujante lo dibujaba, pero además Juan Marino lo contaba. Una cosa que hoy día me lleva
reiterativa, cacofónica, pero que funciona en el clásico. Claro, qué buena. Oye, sigamos avanzando. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, Sí, hay Juan Marino de nuevo, y al lado la clásica apariencia mefistofélica del Dr. Mortis. Ahí hay un dibujo de Juan Francisco Jara, Buena. que lamentablemente dibujó solo dos capítulos del Dr. Mortis cuando podría haber dibujado más, porque... Claro. ¿Cómo fue tu acercamiento con Juan Marino? Lo conocí cuando se le hizo un homenaje en la FAU, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Chile. El colectivo Ergocomics le hizo un homenaje. La historia es un poco más larga porque yo lo había contactado antes por correo, había logrado dar con su dirección y le había escrito una carta de que yo quería hacer una historia del regreso del Dr. Mortis. Bueno. ¿Él vivía en Punta Arenas? No, vivía en Trelew, en Argentina, digamos, en la costa del Atlántico. O sea, por ejemplo, si te vas por Chiloé derecho, tienes que atravesar hasta el otro lado, digamos, hasta el Atlántico, ahí está Trelew. Yo fui para allá una vez. Entonces, claro, era prácticamente inubicable y logré dar con su dirección y cuando me escribe me dice, van a hacerme un homenaje a fin de año. Entonces, juntémonos ahí. Nos juntamos, ahí lo conocí en la FAO. Y le pasé 10 páginas anilladas con mi idea de traerlo de regreso, como era. Y ahí me dio el permiso, pero siguió viniendo cada año. Los siguientes 3 años vino cada año y cada vez nos juntábamos a conversar. Claro. Y ahí conversamos al principio mucho del personaje, yo le pregunté harto de cómo lo concebía, cuáles eran las características para él que eran más importantes de mantener, qué se podía hacer, qué no se podía hacer. Pero después ya nos poníamos a conversar de la vida, nos hicimos amigos, es como... era muy loco de repente ver que ya tenía don Juan 87 años, yo haber tenido 30 y algo, y era conversar como amigos, ¿no? Era muy lindo tener una amistad con una persona de esa trayectoria y esa edad, digamos, y conversar de la vida, así como... Sí, pues, no, y que bacán acercarte como tú desde la admiración del personaje, la historia, y lo tenía ahí, como el creador. Es muy loco. Es muy loco. Sí. La primera vez que lo escuché fue por teléfono. Lo llamé al hotel en que se quedaba. Y lo primero escucharlo, soy como igual. Y yo no esperaba, porque era como que. Además, el Dr. Mortis hace tanto tiempo, tú no sabes cómo va a estar la voz, ya es un señor de edad, entonces. Pero no me esperaba que de repente me pasan con él desde la recepción y se escucha del otro lado, señor Ferrado. Con la voz del Dr. Mortis. Qué bueno. Me cagué de miedo. Así como que fue muy loco. Así que lo primero fue el Dr. Mortis pronunció mi nombre. Asesorarlo. Sí, qué bacán. Entonces, y acá tenemos la portada del número 1 de la segunda época. Porque primero el Dr. Mortis llegó a la historieta con Editorial Zigzag. Y ahí es donde se produce esto, ¿no? Que Juan Marino comienza a tomar los guiones del radioteatro y lo adapta a la historieta con el personaje siendo siempre el villano. Y eso tuvo un periodo de 105 años, o sea, 105 años, 105 números, cuando en algún momento, como en el número 80 y tanto, 90 y tanto, Zigzag es estatizada durante el gobierno de la Unidad Popular, y en el número 99 los contenidos se intervienen. De muchas historietas son intervenidos para que cuadren con los lineamientos editoriales de Quimantú, que es la editorial que nace ahí. Y el Dr. Mortis, claro, era terror gótico con contenido religioso, entonces no cabía. Y le dan un enfoque más orientado a la ciencia ficción y con historias policiales, y la verdad es que no funciona. Y ahí dura 5 números más y en el número 104 se cancela. Y ahí Juan Marino comienza a autoeditarlo y es la segunda colección que uno la reconoce porque perfecto. La de Zigzag dice, y Quimantú dice, el siniestro Dr. Mortis. Pero las siguientes dicen solo Dr. Mortis. Ahí se diferencian las dos épocas. Buen detalle. Qué curioso que se haya cancelado. Era una revista así. Bueno, ahí dice 100.000 ejemplares se vendían por edición. Sí, 100.000, 80.000 andaba por ahí y se cae. Bueno, hay todo un periodo bien complejo. De hecho, uno puede ver de la segunda época, de la primera época también, en lo último, cómo va la inflación. Cada revista era más cara que la siguiente, que la anterior. Entonces, claro, hay problemas de insumo, llegada de papel. Se vuelve complejo, pero particularmente ahí hay hubo revistas que funcionaron. Magua se reorientó y no hubo problemas. Jungla es Magua, pero Mizomba, el Gil de Fantasma, se reorientaron y se mantuvo. El Dr. Mortis no hizo ese efecto, claro, del traspaso de personaje. Sí, porque es curioso que para ser un personaje bien inasible, las coordenadas en las que funciona son muy particulares. Entonces, si tú mantienes esas coordenadas, puedes contar la historia que sea. Claro. Pero si, como
puedes contar cualquier historia con el Dr. Morty, ciencia ficción, policial, Sí, pero si te sales de las coordenadas, deja de ser el Dr. Morty, pierde su esencia. Y eso yo creo que es lo que ocurrió en ese momento, sí. Y es curioso porque el personaje también es chileno, o sea, pasó en ese cambio que eran personajes que venían de afuera, que se adaptaban a Chile. Claro. Acá podría haber sido un personaje chileno que sigue siendo chileno, pero aún así no funcionó. Claro, yo creo que precisamente, ahora que lo mencionas, precisamente lo que ocurre es que al ser un personaje creado en Chile, sí, pero todas sus historias funcionan digamos, en todo el mundo. Entonces no ocurrió, a diferencia de otras historias de la época de Kimantú, que se vuelven muy localistas, el Dr. Morty no se volvió localista. Ah, claro. Pero sí, mira, en la breve, como del número 103, 104, creo que hay una historia que está en Punta Arenas, con ovnis. Que yo la referencia en la novela que saqué ahora, así como de pasadita nomás. Esa es la referencia chilena. Pero claro, pero el Dr. Morty sí es bien difícil que lo puedas localizar siempre en un puro país. La gracia es que habita en todos lados. Entonces ahí yo creo que hay una fricción que no se solucionó bien, no se resolvió bien. Entonces, al fondo vio aquel ojo enorme que parecía mirarle con curiosidad. Sigamos avanzando, ¿te parece? Sí. Bueno, y acá tenemos como diversas páginas de... intervinieron hasta las ventanas de la sala, así que Sí, me parece muy bacán. Y por ejemplo acá tenemos el Morty de Juan Francisco Jara y acá el de... Y se nota la diferencia. de Manuel Ahumada. Sí. ¿Sí? Entonces, son las mismas coordenadas, Sí. la barbita, el pelo, pero son distintos, ¿no? Qué bueno. Sí, qué bacán. Ahí se nota el mismo personaje, claro, pero con diferentes manos. Qué buena. Incluso como una sombra ahí alada que está al final ahí en ese cementerio. Ese también es el Dr. Morty, ¿verdad? casi una sombra nomás. ¿Verdad? Sí, tiene esa característica. ¿Cuál crees tú que era como el contexto social como en Chile en esos años para que funcionara tan bien este proyecto? Porque es conocido como en Latinoamérica, Dr. Morty. Sí. Y en Chile en los años 50, 60, 70, como que... Sí. A mí hay un dato que me vuela la cabeza. No soy sociólogo para explicarlo, así que me gustaría que alguien algún día lo explicara. La serie de televisión más vista el año 72 en Chile fue Sombras Tenebrosas, Barnabás Collins. Sí. Y yo me acuerdo cuando chico que los tíos bromeaban con Barnabás Collins. Sí. Entonces, Era como un personaje clásico, Sí. o sea, popular. sí, la gente veía una serie de un vampiro. Sí. Uno creciendo en los 90, adolescente en los 90, donde si te gustaban las cosas de terror y gótico y era un buen raro. También muy loco que en los 60, 70 en Chile el terror era de consumo habitual, ¿no? Era como que, Claro. no sé, las 3 historietas más o las 4 historietas más importantes era Barrabases, ya a todo el mundo le gusta el fútbol, Mampato, una cosa infantil de aventura, Condorito, el humor, ya sí, el chileno bueno para la talla, y Dr. Morty, el terror. Sí. En Radio Teatro también tenía, no sé, Radio Tanda, La Bandita Firulete, Hogar Dulce Hogar, cosas como bien familiares, y el Dr. Morty. Claro. Como que hay algo en el Chile pre-golpe de que viene una fascinación por el terror, ¿no? Amigos que son mayores que yo me cuentan. Yo iba al cine con 2 chauchas y iba a ver una película de terror. Se estrenaban películas de terror todo el tiempo. ¿Verdad? Entonces ahí hay algo. Yo no sabría explicarlo, digamos, Sí. pero sí sé que en ese tiempo, digamos, 50, 60, 70, hasta el 72, 73, en Chile había un gran consumo de terror. La gente común leía historias de terror, Claro. veía películas de terror, escuchaba radioteatros de terror. Y claro, y el Dr. Morty, al ser tan exitoso, la revista se exportó a Argentina, a Perú, a Bolivia y se editó en Colombia. Tuvo edición propia en Colombia, entonces me ha tocado conocer seguidores del Dr. Morty de allá. Incluso bueno. hubo edición en México. No ¿Y sé ahí qué tal. cambiaba la historia? No. Ah, ¿Se llaman las mismas revistas de solo acá? la editaban. Sí, la editaban Oye, allá. Cambiaba la portada. Bacán. Cambiaba la portada, pero era la misma revista. E incluso en México hubo edición del Dr. Morty. Sí. Entonces, fue bien interesante eso también, de que tuvo una llegada en Latinoamérica bien importante. Sí. Bueno, con Cristian, que está aquí en la cámara, conversábamos que claro, hay similitudes. Por ejemplo, escucháis un capítulo de Dr. Mortis y hay como escenas que se parecen a escenas de películas de Hitchcock, por ejemplo. Sí. Y deben ser muy similares también a las revistas que se editaban en ese tiempo, como, no sé, yo recuerdo a mi abuelo leyendo alguna revista y eran como de misterios, crímenes.
hacían, me acuerdo que la escena era como un juego, como que están en una reunión y están inventando cómo matarías a una persona para que no te descubrieran. Claro. Y es como, creo que en una película de Hitchcock hacen el mismo juego. Sí. Como que había una fascinación en el crimen, en el misterio. Bueno, hay que decir, o sea, en honor a la verdad, y Juan Marino era el primero en reconocerlo, que muchas de las, se escribieron 1000 radioteatros y hay 170 historietas. El 40% son adaptaciones de relatos de otros autores. O sea, adaptó mucho a Hitchcock, adaptó mucho está en La calle Morgue de Edgar Allan Poe, está hecho cómic del Dr. Morty, está el Almadón de pluma de Quiroga. O sea, sí. hay mucha adaptación de clásicos. Pero además también ese gusto por la ficción, ¿no? Como el misterio, el crimen. Sí. Esa cosa de que te estáis leyendo un relato y queréis saber qué pasa. Sí. No tanto, que una cosa muy de nuestra época, en que la ficción ha tenido que, o se le pide a la ficción una labor reivindicativa o de visibilización, claro, o de denuncia. Sí. Ahí no, ahí era... Esto es una buena historia. Sí. Y es una cosa que me gusta mucho del Dr. Morty, que tiene eso de... Yo lo comparo a un recuerdo muy, muy claro que tengo de la infancia de ir, no sé, al zapatero o al carnicero y que hubiesen revistitas, o sea, libritos chicos de vaquero. Sí. Y te leía claro, una de Q-Boys, como diría Bello, ¿no? Sí. El Dr. Morty es parte de ese ethos. Sí, es verdad. Sí. Sí, como un gusto por... Y claro, y ni siquiera... Yo creo que es como un gusto por el misterio, por el crimen nomás. Como claro, no hay como algo social, como, o incluso por el gusto de una buena historia. Eso Como, también es el fondo. como de que cierre. Uno escucha un radioteatro y cierra de alguna forma y como que te deja como esa sonrisita de la sonrisa de Dr. Morty, de la carcajada. Sí, Que es como, no sé, hay una sensación rara y que no sé si pasa ahora. Es como ver películas de Hitchcock que también cierran de alguna forma y uno se va como contento, así como... Sí, hay una sensación como de... el cierre, ¿no? Tú lo dijiste, el cierre, como que en inglés closure, hablan mucho los gringos del closure, ¿cachai? Como que es una sensación de satisfacción. Sí. Como que viniste, tuviste una experiencia, saliste... Claro. Y de repente, claro, la historia termina de manera horrible, Sí, todos muertos, no sé, un gran tragedia, pero tú saliste... Ya, aquí hubo una... Se cerraron los... Que creo que es una cosa media humana, en que la vida rara vez es así, pues. La vida, rara vez uno tiene la sensación de un closure, un cierre redondito, ¿no? ¿Verdad? Siempre quedan cabos sueltos, las injusticias no se pagan siempre. En cambio, claro, la ficción tiene esa sensación de, ya, ¿sabes qué? Aquí pasó esto, te contamos todo lo que había que contar y tú saliste con, ya, qué rico. Sí. A mí me gusta mucho esa sensación. Claro. De hecho te escuchaba hablar en una entrevista como que hablabais de hacer una novela o algo por la entretención del misterio, por la entretención del terror nomás. Sí, sí. Como que se había perdido eso y me encuentro genial recuperarlo. Sí, porque no quiero dotarlo de una característica que a lo mejor no es, pero creo que escabullimos el ocio, ¿no? Estamos en una época donde estamos todo el tiempo ocupados y todo tiene que ser en función de algo, todo tiene que ser productivo. El mero acto de pasarla bien, solo por pasarla bien, creo que ahí hay... o sea, si hay un acto reivindicativo que me interesa en la ficción, es ese, ¿cachai? De reivindicar el que no haya reivindicación, el reivindicar el que... No, esto lo hice por pasarlo, lo escribí para pasarla bien yo y para que la pases tú bien cuando la leas o la escuches, ¿cachai? Como que, sí, qué buena. Yo creo que es como el compromiso del lector y de la persona que ve la película o escucha el radioteatro, es como decir, como ya, me voy a meter en este mundo, me voy a cagar de miedo, pero sé que voy a estar seguro igual, ¿cachai? Sí. Me voy a comprometer al 100%, pero para pasarlo bien. Como que encuentro bacán eso, es como un gimnasio del terror, yo digo, como que vais al cine a ver una película y decís, ya, me voy a cagar de miedo, pero estoy en un espacio seguro, sé que esto en un momento va a terminar, pero voy a vivir esta emoción que quizá los seres humanos antiguamente lo vivían real, pues, no sé, como... El terror se vivía real, no sé, estaba en peligro. Ahora siento que uno está menos en peligro. Entonces, para vivir esa emoción, te metí en un libro, te metí en un radioteatro. Claro. Sí, yo creo que hay una cosa, tú decías, atávica, ¿no? Como de lo vivíamos antes, entonces lo tenemos que buscar. Claro, pareciera, ¿no? Sí, como sí.
un sentimiento medio perdido, como que Sí, es bueno recuperarlo porque sí, nomás, como decís Sí. tú, como Claro, y no es un ejercicio intelectual, sino que es como muy del cuerpo. Es muy del cuerpo, es como que el cuerpo te lo pide. Claro. Sí, sí, qué buena. sí. Mira, y acá hay Bueno, más. sigamos avanzando. Acá hay otros originales, ya estos son de la época moderna, de lo que hemos hecho con este, por ejemplo, un original de Italo Ahumada. Que bueno, Italo es Italo. No, qué bueno. Yo tengo el orgullo de tener la novela gráfica que hicimos juntos, que es maravillosa y. Genial. Que es interesante ver cómo avanzan las técnicas, ¿no? Cómo el Sí. estilo cambia. Bueno, las técnicas ahora de impresión son más fieles al original. Sí, pues se pierde menos, afortunadamente. De hecho, en la cuarta edición que hicimos de Eterno Retorno, ahí yo volví a retocar todas las páginas para que las tintas de Italo así lucieran. Me estudié, así me metí a estudiar qué es lo que hay que hacer en Photoshop para que las tintas no se pierda casi nada de detalle. ¿Ahí la editaste tú? Sí, Bacán. sí. Mansa pega. Sí. Mansa pega. Sí. Me encanta. Porque, bueno, para los que son dibujantes y editan, imprimen, es un tema que salga bien impreso. Pues, Sí, sí. Y claro, habíamos editado 3 veces Eterno Retorno y no salía como. Le encontraban detallitos. Sí, siempre yo encontraba que se perdía. Y como íbamos a hacer esa edición de aniversario, estudié para que no se perdiera. Quedó bien. Buena. Sí, un trabajo que quedó bien bonito. Recomendación para los que están escuchando: estudiar para que la impresión salga como uno quiere. Mantener el control completo de la obra, yo encuentro que es lo mejor. Es que además ahora hay tanto tutorial y todo que de verdad me metí así. Ya, alguien tiene que haber hecho un tutorial de cómo no perder detalles de tinta china. Bueno, te volviste experto en preprensa con un video de YouTube. Lo encuentro algo muy bueno. Y aquí, claro, aquí Rodrigo Elgueta con el lápiz azul, manteniendo esa técnica del lápiz azul para dibujar y después la tinta encima. Sí, muy buena esa técnica, como que después automáticamente desaparece el lápiz azul como con el canal ahí. Y eso es trabajo digital completo. Ahí rindiendo homenaje también a Vincent Price, que fue marino, además de esa historia que te conté yo del Mefistófeles, y la otra coordenada era decirle a los dibujantes, tiene que ser como Vincent Price. Claramente. Entonces, de aquí Chris dibujó a Vincent Price como Dr. Mortis. Y claro, tuve ahí, bueno, no sé, el Dr. Mortis de Tapia Town, por ejemplo, es bien Vincent Price. Sí. Acá ya lo que empezamos a hacer con las historietas, por un lado, lo que vimos de In Absentia Morte, ahí hay una viñeta de Amancaino Huelpan, y fotos de una obra de teatro que se hizo en el 2007. Teatro Fónico tomó los radioteatros y los montó como obra de teatro. Fue un ciclo bien interesante también. Que curiosamente gracias a esa obra de teatro yo conocí a Juan Marino. Sí. Y luego nosotros partimos publicando cómics, como te contaba, ¿no? Le propongo a Juan Marino hacer una historia del regreso del personaje. Esto es como, yo siempre cuento, es como que tú veis un Ferrari pasar y veis pasar el Ferrari y te decís, me gustaría manejar ese Ferrari, y de repente el dueño estaciona y tú le preguntas, oiga, ¿me prestas la llave? Y el dueño te la pasa y tú decís, manéjalo. Claro, y tú decís, pero voy a chocar el Ferrari. Entonces, yo tenía muy claro lo que quería hacer con el regreso, pero el universo del Dr. Morty es súper vasto, tiene muchos registros distintos, entonces, como para quitarme responsabilidad encima, y además también yo quería conservar mucho esto de los diferentes registros. Y hay registros en los que yo no doy, no se me ocurre, no me salen bien. Claro. Entonces fuimos invitando a varios, hicimos un grupo que era Carlos Reyes y Felipe Benavides y yo. Los tres armamos un triunvirato para ver cómo actualizábamos al Dr. Mortis. Y ahí invitamos a varios dibujantes y a varios guionistas a hacer historias que ponían al día diferentes aspectos del universo. Y eso lo fuimos publicando como webserie en internet. No publicamos el cómic, en papel, sino que en internet. Claro. Y después los publicamos como revista. Y después como libro, que es el libro que está allá. Ah, qué buena. Sí. Y qué bueno que, lo conversábamos antes, que era como que el Dr. Mortis tiene diferentes como ramas, y qué bueno que te interesara a ti como abarcar todas esas ramas también, que se mantuviera como porque podría haber manejado el Ferrari solo. Claro, sí. No,
lo ampliaste el Ferrari y subiste a 40 dibujantes. Sí, eso. 40 dibujantes y 40 guionistas. Sí, o sea, 40 dibujantes y guionistas. Sí. Qué buena. Es que claro, yo decía, acá hay registros que yo no, o me van a salir mal, o no, o de repente no te interesa. Es súper bueno, pero yo encuentro eso, como el delegar, como saber cuáles son tus límites y delegarlo como a otras personas que tú admiráis. Sí, eso. Muy bueno. Era muy rico, además, cuando lo seguimos haciendo hasta el día de hoy, pero las primeras veces llegaban los guiones y yo decía, esta no se me habría ocurrido jamás. Así, qué buena. Así, entonces de repente yo les decía, algunos por ejemplo que no sabía mucho del Dr. Mortis, yo les decía, mira, no sé, está la mortaja es esto y aparece aquí y allá. Y llegaban con una historia. Listo, ¿cachai? Como, esto no sé. De alguna forma sí es la pega de Juan Marino, como de dar estas directrices y que ellos manejaran. Qué buena. Sí. Entonces ahí esto es Huicha. José Wichman, con guión de... Sí, muy bueno el Wicha. Me encantaría que volviéramos a hacer algo. Con guión de Carlos Reyes y el de al lado Juan Vázquez. También muy bueno. Sí, con guión de Ángel Bernier. También fue bonito eso, como que tenía así como un state of the art también de esa época de la historieta chilena. La época de Irene Comics, Tinta Negra. Sí, o sea, en el año 2010 la ilustración estaba... El llamado boom de la ilustración, sí, como se empezaron a editar muchos cómics, empezó a darle valor a la ilustración. Sí, entonces justo en ese momento en que algo que estaba subterráneo empezó a surgir y a visibilizarse, justo hicimos esto, fue bien rico. Te queda un documento de una época. Sí. Aquellos que han venido siguiendo mis simpáticas narraciones por años y años saben lo que es un aquelarre. Pero los que, dejando de lado cierta pusilanimidad y atraídos por el interés de mis siempre verídicos relatos, se incorporan a mi larga lista de prosélitos, hoy les explicaré someramente qué es un aquelarre. Seguimos avanzando. Claro, acá ya está la novela gráfica que hicimos con Ítalo, ¿no? Mortis y Eterno Retorno. Sí. Yeah. Aquí, por ejemplo, esta es de la primera edición y se pierde un poco las tintas, ahora se ven mejor. Pero esta, esta también es de In Absentia, con este dibujo de Bahamonde. Y bueno, hubo reedición de los clásicos también, el 2011, que eso también fue súper rico. Lo hicimos con Unlimited, una filial de Copesa. Reeditamos 18 tomos con historietas clásicas. Y eso permitió que también nuevos lectores conocieran el clásico. Y qué buena, porque estaban al mismo tiempo la novela gráfica que hicieron y la reedición. Claro, que siempre es un movimiento también que a dos bandas, ¿no? No solo hacer cosas nuevas, sino que reeditar lo clásico, y no solo reeditar lo clásico, sino que hacer cosas nuevas, y mantener, como avanzar hacia el futuro, pero también hacia el pasado. Claro. Y el 2021 publicamos una revista en plena pandemia. Sí. Salió este año la novela. Sí. Lo que te comentaba, como que el efecto radiofónico es lo más similar a la novela, o la novela es lo más similar al efecto radiofónico, porque de alguna forma estáis echando a volar tu imaginación mientras lees o escucháis el radioteatro, que es lo que no pasa en el cómic, que de alguna forma le da imagen a la historia. Sí, o sea, una de las cosas que a mí me ocurría al escribir guiones de Mortis era que pese a estar contando historias en el mismo universo, y eso yo quería ser súper enfático de que era el mismo universo creado por Juan Marino, el registro era distinto, porque Juan Marino era de la vieja escuela, entonces claro, había mucha cápsula de texto del narrador en las historietas clásicas. En cambio, yo soy de una escuela más moderna donde es lo posible tratar de narrar todo con imagen, ¿no? Claro. Como Denis Villeneuve dice que para él su película soñada es una película sin diálogos. Wow. Entonces que solo la imagen cuenta la historia. También yo como que busco eso, pese a que soy guionista y no dibujante, busco eso en el cómic, claro, ¿no? Tratar de contar siempre como que mis guiones son en función de que el dibujante cuente la historia lo mejor posible en las imágenes, y yo borro el 70% de mis textos después. En cambio, Juan Marino no, era mucho texto. Claro. Entonces cuando escribí la novela fue, por fin voy a poder... solo texto, ¿no? Claro, por fin voy a poder evocar esta sensación de un relato a los Juan Marino, ¿no? Claro. Con este lenguaje barroco, bueno, con mucho adjetivo, con una cierta musicalidad. Entonces, de hecho, los primeros capítulos de la novela busqué
no imitarlo, pero sí evocar esa musicalidad entonces ellos escribía y después leía con la voz de Juan Marino en mente. ¿Funciona? Sí, funciona. Así, ya, entonces, qué bacán ese ejercicio. Sí. Y la historia me decía que parte en Punta Arenas, también como parte del radioteatro. Sí, como el radioteatro parte en 1945 en Punta Arenas, con Juan Marino sintonizando la onda corta y escuchando una señal. Acá partí con un personaje que es un sociate, no Juan Marino, pero un sociate de Juan Marino que está en una noche de tormenta en Punta Arenas y capta por la onda corta algo. Claro. Y eso es lo que gatilla la historia, que eso en realidad es una transmisión de un submarino nazi. Históricamente, después en la Segunda Guerra Mundial, hay 3 submarinos que van por el Atlántico y 2 de ellos los capturan en Buenos Aires, creo en Mar del Plata, no recuerdo si en Mar del Plata o Buenos Aires. Y el tercero no lo capturan y se pierde. Entonces yo decía, junio 1945, el submarino sigue por el Atlántico, ¿hacia dónde va? Claro. Entonces, y ahí parte la... Qué bueno. Porque además dentro me parecía interesante que hay Doctor Mortis, digamos, hay Mortis vampiro, hay Mortis científico loco, hay Mortis asesino, serial, hay todo tipo de monstruo de Mortis en versión de todo tipo de monstruos. Pero como que el gran villano del siglo XX, que es el nazi, ¿no? Pero el nazi cinematográfico, ¿no? Sí, como con una cierta estética. Entonces dije, ya, acá tiene que haber un Mortis que sea un científico nazi haciendo experimentos, pero en clave pulp, ¿no? Claro. Partí así. Entonces, y después ya la historia salta al presente y tenemos que... Hay 2 investigadores del Centro de Investigaciones Extrahumanas, que es una entidad que crea Juan Marino, ¿no? Una organización de investigadores de lo paranormal, que llegan a Punta Arenas a investigar que algo se liberó después de 80 años, algo se liberó y hay que... ¿Y esa entidad existe en el universo del Dr. Mortis? Sí. Qué buena. Sí. Hay esta sociedad, esta organización que es el Centro de Investigación Extrahumana, está la Cofradía, que son los seguidores del Dr. Mortis, entonces está la Legión Blanca también, que te contaba yo, el cómic de la Antártida. O sea, hay una mezcla entre lo que tú has vivido con el Dr. Mortis, los datos que está ahí como recopilando, el universo del Dr. Mortis y todo eso mezclado en una novela. Sí. Qué bueno. Porque el dato de Punta Arenas y la onda corta es un dato que existió, no es parte del universo del Dr. Mortis, sino de Juan Marino. Claro. Y tú mezclaste todo eso. Sí, fue como... Bueno. No quise, como que quise ficcionar la realidad hasta cierto punto para que sea el gatillante de la historia ya ambientada en el universo de Juan Marino. Entonces, creo que quedó como... yo trato de evitar el homenaje, es gratuito, como en la ficción. De nuevo, ¿no? Creo que la ficción tiene que sostenerse en tanto ficción. Claro. Ese es mi principal objetivo. Pero se dio acá que este pequeño homenaje funcionó. Solo, claro. Sí, funcionó. Sí, funciona solo, no es necesario que se sienta como un homenaje. Sí. Qué bacán. Bueno, ahí dándole prioridad también a la ciencia ficción, a la diversión, lo que hablábamos hace un rato. Sí. Bueno, y acá tenemos un par de páginas de... Esta es mi parte favorita, como ver los dibujos así, en grande a este nivel, me parece muy bacán. Y además Manuel Cárdenas, que es tremendo. Él también fue el principal portadista del Dr. Mortis, a mi juicio. Las mejores portadas son de Manuel Cárdenas. Qué bueno. Sí. Y esto medio Lovecraft. Sí. Qué bueno. Ya que tenemos más dibujos. Sí, acá tenemos varios dibujantes distintos y también este es uno de mis paneles también favoritos en el sentido de que muestra mucho la naturaleza del Dr. Mortis, ¿no? Tenemos estas criptas con diferentes alias, ¿no? Tis Morgan, M. Ortiz, M.C. Royd, que son todas avatares del Dr. Mortis. Y ese se parece al puente como... De ver el de arzobispo. El de arzobispo. Sí. También se parece a unos que están más cerca de Mapocho, también. Tienen como un aire. También, como industrial. Así. ¿Sabéis que no es loco pensar que puede ser el que está frente? Porque esto se dibujaba en Pionono. El departamento de historietas de Zigzag estaba ahí en Pionono. ¿Verdad? Entonces, puede ser que este es Máximo Carvajal, si no me equivoco. Puede ser que Máximo haya pescado y ya me voy a dibujar un puente y voy a dibujar el que haya salido a bocetear ahí. Sí, es bastante factible que haya sido Bueno, el cine en esa época también, el cine chileno que se hacía, también trataba de simular un poco, por ejemplo, pienso en la película La Dama de la Muerte, que es como una película hecha en Chile, pero simulaba un Londres. Claro. Entonces, pero uno lo ve y se siente muy chileno. Sí. Igual,
Yo creo que era un poco el recurso de ellos, pensaban que quizás haciendo eso la gente iba a ir a ver más películas. Es que incluso pasa con Mortis, que Juan Marino, bueno, fue una de las cosas que conversamos, y es una de las cosas que yo creo que soy, donde sí yo soy un poco menos fiel. Para él el terror funcionaba si el personaje se llama Clark Smith sí. y está en un castillo en los Cárpatos y qué sé yo. Claro. Pero ese recurso se le agotó a él en un momento y empezó a hacer historia en África, historia en... Lo que él sí apelaba era la alteridad, ¿no? Que no fuesen en Chile. Y nadie se llamara Juan Pérez y no fuesen en Chile porque iba a ser demasiado cercano y eso iba a hacer que, al sentirse tan cercano, la gente no se iba a comprar el cuento de esta realidad. Es lo mismo que pasaba en el cine en esa época, en los años 40. Sí. Y yo ahí soy más escéptico. Yo creo que la historia funciona en cualquier lado si estás contándola desde el lugar que corresponde, digamos. No el lugar físico, sino que si vais a contar una historia ambientada en los Cárpatos, abrázalo, ¿no? Entonces cuenta una historia que no podéis contar en otro lado. Pero si vais a contar una historia en Chile, cuéntala desde Chile. ¿Verdad? Entonces, como Eterno Retorno, 2/3 son en Chile. Yo creo que es la primera historia donde como que se abraza que es el Dr. Mortis y en Chile. Claro. Y bueno, habían dos motivos. Uno, que si íbamos a traerlo de regreso, era bonito que regresara en la tierra donde nació. Llamaba era porque estaba atrapado en una isla en medio del Océano Pacífico. Entonces, si se liberaba, era como ya se libera y llega a Chile. Y bueno, y la segunda vez que lo hice fue en la novela, pues en Último Testamento, que también era así 80 años, se creó hace 80 años en Punta Arenas. Voy a contar una historia, pero abrazo, me meto en Punta Arenas, ¿cachai? Que se note esta cosa de estos terrenos, como ese gran horizonte de Punta Arenas, y que de repente veía unas montañas al final. Claro. Como yo viajé a Punta Arenas y a Puerto Natales para entender el paisaje, sí, bacán. Entonces abrazar el lugar desde el que uno escribe. Qué buena. Pero sí mantener la internacionalidad y la temporalidad del personaje. Sí, me gusta eso porque es como no es gratuito, como que tiene una intención clara, como el territorio, crear desde el territorio. Sí. La exposición se cierra ahora pronto. Sí, hasta el 1 de diciembre. Hasta el 1 de diciembre, y hay oportunidad como de llevarla a otros lados, quizás. Ya estamos en conversaciones para que itinere en abril. No puedo decir todavía el lugar, pero va a estar itinerando en abril en otro lugar. Y la idea es que siga itinerando, ojalá vaya a regiones, ojalá vaya... Me encantaría que fuese Punta Arenas, por ejemplo. Sí. Sería muy lindo. Y nada, hay gente de La Serena que nos ha preguntado, entonces la idea es que viaje. Me encantaría incluso añadir algunas cosas en otros lugares dependiendo del espacio y todo. Sí, porque, o sea, la muestra es bien breve, pero se siente como una invitación. Como que el trabajo que tú has hecho también, ¿cachai? Como de no tomar el Dr. Morty y cerrarlo, sino como abrirlo a la gente, ¿cachai? Y esta exposición se siente como la recorrís rápido, pero después te dan ganas de ir a buscar, ¿cachai? Como a YouTube los capítulos. O los libros que se han editado, ¿cachai? Claro, esa es la idea para mí. Es como una gran invitación, creo, para conocer. Hay un personaje, hay una obra que es la obra de Juan Marino y Eva Martinich, y los dibujantes, ¿no? Santiago Peñilillo, Máximo Carvajal, Manuel Ahumada, Tapia Tom, o sea, un montón de autores chilenos que es rico conocer. Y claro, y la obra está disponible, los radioteatros están en YouTube y en Spotify. Están algunas revistas digitalizadas, están acá disponibles en la Biblioteca Nacional también. Claro. Hay capítulos de la reedición que alguien vende en segunda mano, así que... Está la novela. Está el cómic nuevo que sacó Ariete también, que sacó un cómic nuevo con una historia mía, con dibujo de Fattori, y una historia de Gonzalo Llanel con dibujo de Lizana, de Sebastián Lizana. Entonces, de nuevo, ¿no? Se puede visitar el pasado y las cosas nuevas que se están haciendo. Y eso, lo que tú decís, es una invitación, siempre. Bueno, muchas gracias, Miguel. No, gracias a ti. Por darte el tiempo de hacernos el recorrido y por la mansa pega. Pues, así que muchas gracias. No, gracias. Y nada, por invitar a la gente que los pocos días que quedan que vengan a conocerlo. Muchas gracias a Cristian Vidal también. Muchas gracias a Cristian Vidal, que está grabando.